Nunca olvidaré ese momento. Estábamos en la terraza del bar El Rincón de Juan, justo al lado de la estación de Atocha. Era el cumpleaños de mi cuñada, y Lucía, mi mujer, estaba a 3 mesas de distancia, riéndose con un grupo de amigos suyos del hospital. Yo estaba con su hermana y su madre, hablando del calor que hacía en Madrid ese julio. Fue entonces cuando, por puro instinto, giré la cabeza hacia donde estaba ella. La vi sonriendo. No la típica sonrisa educada, no. Era una sonrisa de esas que salen solas, esas que son imposibles de fingir. Lo siguiente me dejó paralizado. Lucía se inclinó hacia un tipo con barba corta, de unos 30 y tantos, y le dio un beso en la mejilla. Pero no fue el beso de una compañera de trabajo. Fue el beso lento, cercano, de quien tiene algo con alguien. Y él, sin esconderse, le pasó la mano por la espalda como si fuera lo más normal del mundo. No me vio mirándolos. No tenía ni idea de que la estaba observando. Y en ese momento, no hice nada. No grité. No me levanté. No la enfrenté. Me quedé quieto, con una copa de vino en la mano y el corazón como si me lo hubiera pisado un coche. Me levanté con la excusa de ir al baño. En realidad, lo que necesitaba era alejarme unos segundos antes de hacer una estupidez. Miré mi reflejo en el espejo de los baños y me dije, ¿y si no era nada? Pero no me lo creía ni yo. Cuando volví, ella ya se había sentado a mi lado. Como si nada. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y me dio un beso en la mejilla. Ese beso, justo ese, fue el que me rompió por dentro. Porque ya sabía que no era mío. Y aquí empieza todo. Esa noche apenas dormí. Fingí que tenía dolor de cabeza para no tener que hablar con ella de vuelta a casa, y cuando me preguntó si quería que me preparara una infusión, le dije que prefería acostarme directamente. Me metí en la cama sin decirle buenas noches. Ella tardó más de 1 hora en aparecer por la habitación. Cuando se metió en la cama, se acercó como siempre, intentando pegar su cuerpo al mío, pero yo ya estaba girado hacia la pared y no hice ningún movimiento. No me importaba si se ofendía. En ese momento, no tenía fuerzas ni ganas de seguir aparentando que todo estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. La miré durante unos segundos mientras dormía. Me pregunté si ese tipo había estado en nuestra cama alguna vez, si mientras yo me partía la espalda en el trabajo ella se reía con él por WhatsApp o quedaban cuando decía que tenía guardia. Pero aún no tenía ninguna prueba, más allá de ese beso que ella probablemente justificaría con cualquier excusa estúpida. Yo necesitaba certezas. No por despecho, sino porque no quería acabar siendo el imbécil que perdona algo que realmente ocurrió. Así que decidí no precipitarme. La mejor forma de confirmar algo era observar. A partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, cada mirada suya se convertiría en una pista. Ese mismo lunes, aproveché que Lucía salía tarde de trabajar para ir a recogerla por sorpresa. Le dije que me habían cancelado una reunión y que pensé que podríamos cenar juntos. Su reacción fue rápida. Me dijo que justo ese día se había comprometido a tomar algo con las chicas del turno de noche para celebrar el cumpleaños de una compañera. Le dije que no había problema, que la esperaba en la puerta del hospital y que luego podía unirse a su plan. El gesto en su cara no fue el de alguien que se alegra. Tardó demasiado en responder, y al final dijo que mejor lo dejáramos para otro día porque no sabía cuánto iba a tardar. Va a ser una cena larga, añadió. En ese momento ya no tenía dudas, estaba ocultando algo. Me fui al bar de enfrente del hospital y me senté en una mesa con vista directa a la puerta de entrada. Pedí una cerveza y esperé. Lucía salió a las 20:57. No se dirigió hacia ningún bar cercano ni esperó a nadie en la puerta. Caminó decidida hacia el final de la calle y giró la esquina. Yo pagué,
salí con calma y la seguí. A unos 50 metros, vi cómo se detenía. Él ya la esperaba. Era el mismo del beso en la terraza, con el mismo peinado perfecto y esa forma de vestir de alguien que quiere parecer informal pero lo tiene todo calculado. Lucía se le acercó rápido y esta vez no hubo disimulo, lo abrazó fuerte, con los dos brazos, como si no nos viéramos todos los días. Él le agarró la cara y la besó. Fue un beso largo. Un beso real. Ahí se me fue todo al carajo. Estuve a punto de acercarme. A 10 pasos de hacerlo. A gritar su nombre, a hacer el numerito en plena calle. Pero no lo hice. En vez de eso, di media vuelta y regresé al coche. Cerré la puerta y me quedé sentado durante al menos 15 minutos, sin saber muy bien qué hacer con lo que acababa de ver. No sentí ira en ese momento. Lo que sentí fue algo peor, una mezcla de humillación, impotencia y un asco profundo. Porque mientras yo llevaba meses sintiéndome culpable por pensar que quizá era yo el que estaba fallando en algo, ella se metía en la boca de otro como si su matrimonio fuera solo una mochila que podía dejar colgada en la entrada de casa. Llegué a casa una hora después, fingiendo que había estado en una reunión. Me preparé una tortilla francesa sin ganas, cené solo y no pregunté nada. Lucía apareció después, con olor a colonia, más arreglada de lo habitual, y fingió que todo era normal. Me besó en la mejilla y me dijo que la cena había sido muy divertida. La nueva del turno de noche es un personaje, añadió, como si aún tuviera el descaro de inventarse detalles para decorar su mentira. Le dije que me alegraba, que me iba a acostar temprano. Ella se duchó y entró en la cama como si nada. A la mañana siguiente, ya tenía un plan en marcha. No iba a quedarme quieto. Quería saber quién era él, si era un médico del hospital, un enfermero o alguien de fuera. Así que hablé con un viejo amigo mío, David, que había trabajado unos años en el hospital como administrativo y aún tenía contactos allí. Le dije que necesitaba un favor discreto, que me ayudara a averiguar con quién se estaba viendo Lucía. No preguntó mucho. Me dijo que le diera un par de días. Con eso me bastaba. Los 2 días más largos de mi vida. David me llamó a las 11:46 de la mañana. No lo cogí a la primera porque estaba en una reunión por Zoom, pero le devolví la llamada tan pronto como pude. Me dijo que no podía hablar mucho por teléfono y que nos viéramos en persona. Quedamos en un bar discreto cerca de la estación de Metro Pacífico, uno de esos sitios donde nadie se fija en nadie y los camareros no hacen preguntas. Llegó puntual, se sentó con una caña delante y sacó del bolsillo un pequeño sobre blanco. Me lo entregó sin rodeos y sin teatro. Se llama Andrés, médico de urgencias. Lleva 2 años en el hospital. Vive solo en Lavapiés. No tiene pareja conocida. Se han visto al menos 5 veces fuera del hospital, según una celadora que lo pilló en actitud muy cercana con Lucía en la sala de descanso. Nadie más parece saberlo, pero en los pasillos se dice que algo hay. Y bueno, ahora ya lo sabes tú también. Me quedé mirando el sobre. Dentro había una copia impresa del perfil de Andrés en la intranet del hospital, una captura de pantalla de su turno de esa semana y una foto borrosa en la que se veía claramente a Lucía y a él saliendo juntos por la puerta trasera. No se estaban tocando, pero caminaban lo bastante cerca como para dejar claro que no era una salida casual. Le di las gracias a David, pagué las cervezas, y me fui andando sin rumbo durante casi 1 hora. Me daba igual llegar tarde al trabajo. No podía concentrarme en nada. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, estaba ya todo decidido en mi cabeza. No iba a esperar más. La estaba viendo moverse por la cocina, cortando calabacín para la cena, como si todo fuera normal. Me senté en la mesa del comedor y le pedí que dejara eso. Tenemos que hablar ahora, le dije. Me miró con cara de duda. ¿Qué pasa?
Le repetí la frase, esta vez sin levantar la voz pero con un tono que no admitía debate. Soltó el cuchillo, se limpió las manos y se sentó frente a mí. No dije nada durante unos segundos. Solo la miré. Ella bajó la vista. ¿Quién es Andrés?, pregunté, sin rodeos. El cambio en su cara fue inmediato. Primero sorpresa, luego miedo, luego rabia. No dijo nada. Esperó a ver qué más decía yo. Así que lo solté todo. Sé que es médico, sé que trabaja contigo, sé que se ven fuera del hospital, sé que os besasteis en la calle, sé que me estás engañando, Lucía. No quiero explicaciones ni cuentos. Quiero la verdad ahora. Ella tragó saliva. Intentó levantarse, pero le dije que se sentara. No levanté la voz, no me moví, solo la miraba fijamente. ¿Desde cuándo?, pregunté. No es lo que piensas, fue su primera respuesta. No me digas eso. Te vi. Lo vi. Tengo pruebas. No mientas más. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses, respondió al fin. Pero no es como tú crees. No ha sido siempre. Ha pasado solo un par de veces. Yo no planeaba nada. Solo, ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Te tropezaste y te caíste en su cama? No seas cruel. Cruel es seguir durmiendo conmigo después de revolcarte con otro. Lucía empezó a llorar, pero no me moví. No quería consolarla. Ni siquiera sentía rabia en ese momento. Sentía algo mucho peor, asco. No por lo que había hecho, sino por cómo lo había escondido. Por la forma en que venía cada noche a casa, me besaba, me preguntaba qué tal mi día, se metía en la cama como si fuéramos un matrimonio de verdad. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Piensas seguir viéndolo? ¿Dejarlo? ¿Qué quieres hacer? Lucía se quedó callada. No lo sé, dijo finalmente. Me siento confundida. ¿Confundida? No estás confundida, Lucía. Lo has elegido a él cada vez que saliste de aquí mintiendo. Lo has elegido a él cada vez que decidiste no decírmelo. Estás casada conmigo, no con él. ¿O eso también se te olvidó? No me hables así, dijo, levantándose. Esto no es solo mi culpa. Ah, ¿no? ¿De quién más? ¿De él por acostarse con una mujer casada? ¿Mía por no haberme dado cuenta antes? ¿De quién es entonces? Yo solo, no me sentía bien contigo, dijo. Llevábamos meses mal. Tú estabas distante, y yo. No me jodas, Lucía. Tú decidiste no hablarlo. Tú decidiste no arreglar nada. Tú decidiste abrirle las piernas a un desconocido en lugar de abrir la boca conmigo. Ella me dio una bofetada. No me sorprendió. Lo único que hice fue mirarla. Se quedó paralizada. Nos miramos en silencio durante unos segundos. Después se fue a la habitación y cerró la puerta de un portazo. Me senté otra vez. Respiré hondo. Me serví un vaso de vino y encendí la televisión solo para tener ruido de fondo. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que iba a hacer a partir de ese momento. A la mañana siguiente me desperté en el sofá con el cuello destrozado y una sensación constante de presión en el pecho. Lucía se había ido ya al trabajo. Lo supe porque el baño estaba tibio y su taza de café estaba en el fregadero, como si todo lo que había pasado la noche anterior no hubiera significado absolutamente nada. No me dejó una nota, no me escribió un mensaje, nada. Como si con la bofetada se hubiera dado por satisfecha. No sabía si había dormido bien o si estaba fingiendo normalidad como siempre, pero yo tenía claro que lo nuestro no iba a seguir igual ni un solo día más. Me levanté,
me duché y me senté frente al portátil. Abrí una hoja de cálculo y empecé a organizar lo que sería mi plan. Lo primero era asegurarme de que no podía hacerme daño económico si esto se iba al divorcio. Ella ganaba más que yo desde hacía años, pero nuestra cuenta conjunta tenía más dinero del que yo tenía en la personal, y ese dinero venía de mi herencia de mi padre, que había fallecido hace 3 años. Así que fui al banco, saqué un extracto detallado de los últimos movimientos y pedí cita con un abogado de familia para la tarde. No le conté nada al banco, solo dije que estaba revisando cuestiones fiscales. El asesor fue un tipo seco pero directo, me explicó que si podía demostrar que el dinero venía de una herencia, lo podía proteger. Le llevé los papeles al día siguiente y me aseguró que lo gestionarían todo de forma discreta. Después, llamé a Tomás, mi compañero de trabajo y amigo desde hace 10 años. Le dije que necesitaba su ayuda para algo personal. Él no hizo preguntas, solo me pidió que nos viéramos para tomar un café. Le conté lo básico, que Lucía me estaba engañando y que necesitaba mover algunas cosas de casa sin que ella lo supiera. Le pedí que me prestara su trastero durante unas semanas. Aceptó sin dudarlo. Ese fin de semana, mientras ella tenía turno de noche, desmonté mi oficina personal, empaqué toda la documentación, discos duros, recuerdos familiares, fotos de mis padres y todo lo que pudiera tener valor sentimental o práctico. Tomás vino con su coche y nos llevamos todo en 2 viajes. El lunes por la mañana, antes de que Lucía se despertara, dejé en la mesa del comedor un sobre cerrado. Dentro había una carta escrita a mano y una copia del justificante de cambio de titularidad de una de nuestras cuentas conjuntas, que ahora pasaba a estar solo a mi nombre. No era ilegal, era la que habíamos abierto con mi herencia. En la carta no insulté ni grité, solo le escribí que ya no confiaba en ella y que, aunque por ahora seguiríamos conviviendo, a efectos prácticos nuestra relación había terminado. Le aclaré que no quería discutir, no iba a mendigar explicaciones ni a esperar arrepentimientos. Si ella quería irse, que se fuera. Si quería quedarse, que supiera que iba a vivir con alguien que ya no la miraba igual. Y que eso no tenía marcha atrás. Esa noche llegó con cara de cansancio, vio el sobre en la mesa, lo abrió, leyó la carta y se me quedó mirando desde el pasillo. No dijo nada durante varios minutos. Luego entró en la cocina, sacó una cerveza de la nevera y se sentó frente a mí. ¿De verdad quieres vivir así?, preguntó. Tú ya decidiste cómo íbamos a vivir cuando decidiste engañarme, contesté. Solo fueron 2 veces, insistió, como si eso cambiara algo. No estoy contando cuántas veces, Lucía. Estoy contando el tiempo que llevas mintiéndome a la cara. ¿Y ahora qué? ¿Te crees que eres superior por hacer esto? ¿Por jugar al que castiga en silencio? No estoy jugando a nada. Esto es lo que hay. No me voy a arrastrar y tú no vas a fingir que todo está bien. A partir de ahora cada uno vive su vida. Ya he hablado con un abogado. Cuando esté todo preparado, nos separamos. Lucía no lloró, ni gritó. Solo se quedó callada. Terminó la cerveza y se fue a la habitación sin decir nada más. Durante los días siguientes apenas nos hablamos. Hablábamos lo justo para organizarnos con la comida, los horarios de casa, y nada más. No hubo más intentos de reconciliación. Ni lo intentó, ni yo lo habría permitido. Lo que hice después puede parecer cruel para algunos, pero no me importó. No quería venganza por rabia. Lo hice para asegurarme de que no olvidara nunca lo que había hecho. Fui a una copistería e imprimí las capturas que David me había conseguido. Las fotos, los turnos de Andrés, los comentarios de pasillo que la celadora le había contado. Puse todo eso en una carpeta con el título Contexto para abogados. Luego,
escribí un correo a la dirección institucional del hospital, adjuntando la carpeta y pidiendo de forma anónima que revisaran los turnos del doctor Andrés por posibles irregularidades en el uso de tiempo laboral. No lo firmé, no usé mi correo personal, lo envié desde un locutorio. No buscaba que lo despidieran, pero sí que todo se volviera incómodo. Si iban a seguir viéndose, que al menos lo hicieran con la presión encima. Ahora el tablero estaba listo. Lucía sabía que yo no iba a perdonar. Andrés iba a sentir el calor de tener ojos encima. Y yo iba a seguir adelante con mi plan. Todo sin levantar la voz ni romper un plato. Solo haciendo lo que ellos no supieron hacer, actuar con intención y sin mentiras. A la semana siguiente, todo en casa era silencio. Compartíamos espacios, pero ya no había ni el mínimo intento de contacto humano. Si estábamos en la cocina al mismo tiempo, uno se apartaba sin decir palabra. Si uno hablaba, el otro respondía con monosílabos. Habíamos convertido nuestro piso en un piso compartido sin acuerdos. El aire se llenaba de incomodidad cada vez que cruzábamos miradas. Ella sabía que el golpe ya estaba dado y que yo no iba a retroceder. Yo sabía que ella había renunciado a cualquier intento de explicar o reparar. Era solo cuestión de tiempo hasta que uno de los dos dijera basta. El detonante llegó un jueves. Me llamó el abogado para decirme que ya estaba lista la documentación inicial para presentar la demanda de divorcio. Me pidió que me pasara a firmarla en persona y que luego solo haría falta la firma de Lucía para poner en marcha el proceso. Colgué el teléfono, entré en casa, y la vi sentada en el sofá viendo una serie como si no tuviera una vida en llamas. Apagué la televisión con el mando sin pedir permiso. Ella se giró, me miró con una mezcla de cansancio y resignación, y esperó. Tenemos que hablar de una vez, y esta vez sin rodeos, dije, sentado frente a ella. El abogado ya tiene todo preparado. Solo falta tu firma para empezar el divorcio. Ya lo imaginaba, contestó sin levantar la voz. ¿Y quieres que lo hagamos ahora? Quiero saber si entiendes que esto no tiene arreglo. No busco una pelea, ni una explicación que me dé lástima. Solo quiero que reconozcas lo que has hecho sin disfrazarlo de confusión o crisis personal. ¿De verdad necesitas que diga todo eso en voz alta? Sí, lo necesito. Porque no pienso irme de esta relación sintiendo que no fue tan grave o que fue culpa mía. Quiero escucharte decirlo tal cual es. Lucía se quedó callada unos segundos. Luego se enderezó en el sofá, respiró hondo y habló. Te engañé. Lo hice consciente, no fue un accidente. Me gustaba cómo me hacía sentir viva, deseada. Me olvidé de ti y de lo que teníamos, y sí, lo escondí, lo negué, y fingí que todo estaba bien mientras seguía viéndolo. No tengo excusas. No hay nada que justifique lo que hice. No me alegró oírlo. No me dio ninguna sensación de victoria. Solo me sirvió para dejar de cargar con la duda. Asentí con la cabeza, me levanté y saqué de mi mochila el sobre con los documentos. Lo puse sobre la mesa y le pasé un bolígrafo. Fírmalo cuando quieras. Yo ya firmé. El abogado se encargará de todo. No tienes que verme más de lo necesario. Lucía lo miró, no lo abrió, pero tampoco lo apartó. Me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a arrepentimiento real, no el que se muestra para calmar una discusión, sino el que aparece cuando ya no hay forma de reparar lo que se rompió. ¿Vas a quedarte en el piso o vas a irte tú? Preguntó. Eso podemos hablarlo. No quiero discusiones por eso. Si quieres quedarte tú, me iré. Ya tengo un sitio donde ir si hace falta. No sé qué decirte. No digas nada. No tienes que justificar nada más. Lo único que quiero es pasar página. Me rompiste algo dentro que no se va a arreglar ni con disculpas, ni con gestos.
Ya no confío en ti. No puedo mirarte sin recordar lo que hiciste. ¿Nunca pensaste en perdonarme? Perdonarte sí. Pero no seguir contigo. No soy de los que meten todo debajo de la alfombra para que la gente diga que soy fuerte por mantener el matrimonio. No voy a vivir con una mentira permanente. No quiero que la próxima vez que digas te quiero tenga que preguntarme si lo dices de verdad o si es parte del guión. Ella no respondió. Se levantó, cogió el sobre y lo llevó a la habitación. No volvió a salir. Esa noche dormí otra vez en el sofá, no por evitar el drama, sino porque ya no tenía sentido compartir el mismo espacio con alguien que había dejado de ser parte de mi vida. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, vi el sobre en la mesa de la entrada, abierto, con los papeles firmados. No dejé nota ni comentario. Los guardé en mi mochila y salí sin hacer ruido. Fui directamente a la oficina del abogado y entregué todo. En 15 minutos quedó todo listo para el siguiente paso. Fue la sensación más fría que he tenido en mi vida, pero también una de las más necesarias. El resto del día lo pasé como si nada. Trabajé, respondí correos, y por la tarde fui al supermercado. Compré lo justo para un fin de semana solo. Era la primera vez en años que pensaba en mí como una sola persona. No como nosotros, no como parte de una pareja. Solo como alguien que va a empezar otra etapa. Y aunque todavía dolía, y sabía que iba a doler más en los próximos días, tenía claro que no había vuelta atrás. Una semana después de que entregáramos los papeles del divorcio, la convivencia se volvió insostenible. No por peleas ni gritos, porque ya no quedaban fuerzas para eso, sino por la frialdad absoluta que dominaba cada gesto. Lucía y yo pasábamos por los mismos pasillos de casa como si fuéramos dos desconocidos atrapados en el mismo piso. Ya ni siquiera hacíamos preguntas básicas como si iba a llegar tarde o si había que comprar algo. Yo había empezado a llevarme mis cosas poco a poco al piso que Tomás me había conseguido. Un estudio pequeño, viejo, con muebles prestados, pero suficiente para dormir sin sentir que estaba compartiendo espacio con alguien que ya no me respetaba. El viernes por la tarde recogí mis últimas cosas y no avisé. No me despedí. Solo cerré la puerta y me fui sin mirar atrás. Durante los primeros días solo sentí un hueco en el estómago. No había rabia, no había tristeza intensa, solo una especie de vacío. Me costaba comer, dormía mal, y el cuerpo me pesaba más de lo normal. Tenía el impulso de escribirle, de preguntarle si estaba bien, de saber si sentía algo parecido, pero me contenía. No por orgullo, sino porque sabía que cualquier contacto era abrir una puerta que ya no debía estar abierta. Lo más duro fue darme cuenta de que ella no iba a buscarme tampoco. No porque estuviera bien, sino porque ya había asumido que no había nada que rescatar. El silencio mutuo se volvió la confirmación final de que lo nuestro estaba muerto. Pasaron 2 semanas más hasta que me escribió por primera vez. Fue un mensaje corto. He recogido mis cosas del trastero. No te preocupes, no toqué nada tuyo. Espero que estés bien. No supe qué responder, así que no respondí nada. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, pensando si había una intención oculta, una excusa para abrir diálogo, pero era simplemente eso, una notificación formal de que ya no compartíamos ni espacio ni pertenencias. Cerré el móvil y me fui a caminar. Empecé a hacer eso todos los días. Caminar sin rumbo durante 1 hora o 2 después del trabajo. No por salud ni por desconexión, sino porque necesitaba estar en movimiento, como si quedarme quieto significara volver a pensar demasiado. El proceso del divorcio fue más rápido de lo que esperaba. No había hijos, no había discusiones por dinero, y ambos teníamos claro que no queríamos alargar la situación. El abogado me llamó un lunes para decirme que el juez había firmado todo y que ya estaba oficialmente terminado.
Me preguntó si quería una copia física del documento o si prefería solo el archivo digital. Le pedí ambos, no por necesidad, sino porque quería cerrar la historia con algo tangible. Al colgar, me senté en el sofá del estudio, abrí el portátil y miré las carpetas de fotos, las cuentas compartidas, las reservas de viajes pasados. Empecé a borrar todo. No como gesto simbólico, sino porque no tenía ningún sentido guardar archivos de una vida que ya no existía. Algunos amigos me dijeron que debería salir, que debía empezar a conocer gente, que era bueno distraerse. No les hice caso. No porque no quisiera, sino porque no podía fingir que estaba listo para hablar con otra persona como si nada. Me costaba confiar. Me costaba pensar que un día iba a poder dormir con alguien al lado sin dudar de sus palabras. Sabía que no podía vivir así para siempre, pero tampoco iba a forzar nada. Tenía que empezar por sentirme cómodo conmigo mismo. Por primera vez en años, estaba solo por decisión propia, no por abandono ni traición. Era mi elección, y esa era la parte que más me dolía pero también la que más me fortalecía. Un domingo, al volver de hacer la compra, me encontré con un sobre debajo de la puerta. No tenía nombre, ni remitente. Lo abrí con desconfianza. Dentro había una hoja escrita a mano. Era de Lucía. Me decía que no esperaba perdón ni respuesta, que no había forma de rehacer lo que destruyó, pero que necesitaba decirme que lo lamentaba de verdad. Que se había dado cuenta tarde del daño que había causado. Que había empezado terapia, no para recuperarme, sino para entender por qué tomó decisiones tan cobardes. Que nunca había dejado de quererme, pero que no supo valorarme cuando debía. Terminé de leerlo y me quedé en silencio. No sentí alivio, ni enojo, ni satisfacción. Solo cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa. No la llamé. No respondí. Porque ya no había nada que responder. Sus disculpas llegaban cuando ya no había espacio para que hicieran efecto. Ahora han pasado 3 meses desde que me fui. Ya no pienso en ella todos los días. Ya no me despierto con esa sensación de angustia en el pecho. Me acostumbré al silencio del estudio, a las rutinas sin interrupciones, a organizar mis fines de semana sin negociar horarios. No es la vida que quería, pero es una vida que me pertenece por completo. Aprendí que hay cosas que no se salvan por voluntad propia, que no se puede rescatar a alguien que no quiere ser rescatado, y que a veces la única forma de protegerse es dejar de intentarlo. No sé qué vendrá después. No tengo planes. Solo sé que, cuando vuelva a abrirle la puerta a alguien, no será por miedo a estar solo, sino porque realmente quiera hacerlo. Y esta vez, si alguien me besa en público, no será en una mesa ajena, ni en una calle oscura. Será frente a mí, sin secretos. Como debe ser. Si quieres, puedo escribir otra historia con una nueva traición distinta. Solo dime qué tipo de situación buscas y lo haré.